Hacia 3:33, AM sucedió algo que jamás habría imaginado. En el pesado silencio de mi celda en el corredor de la muerte, sentí como si la presencia misma de Jesús hubiera atravesado esas paredes. No lo vi con mis ojos, pero la certeza de su presencia era tan real como el frío suelo bajo mis pies. 12 horas después, cuando debían llevarme a la plaza pública de Riad para ser decapitado, me encontraba a varios metros del suelo, caminando hacia la libertad. Las puertas de acero se abrieron solas. Los guardias, siempre en alerta, cayeron en un profundo sueño. Las cámaras, que sabía que siempre estaban vigilando, simplemente se congelaron. Y yo, considerado un criminal por amar a Cristo en uno de los lugares más hostiles al Evangelio, salí del infierno mientras el verdugo afilaba su espada, esperándome. Mi nombre es Leila Nassem, tengo 28 años, y lo que estoy a punto de compartir no es una historia, ni una metáfora, ni una exageración. Es el milagro más increíble que jamás haya vivido. Si alguna vez has sentido que Dios estaba lejos en tus peores momentos, si alguna vez has creído que tu destino estaba sellado y que no había salida, te pido, quédate conmigo hasta el final, porque la historia que Dios escribió en mi vida demuestra que Él aún abre caminos imposibles, aún silencia a los enemigos y aún rescata a sus hijos cuando todo parece perdido. Nací en 1994 en Jeddah, en el seno de una familia con fuertes vínculos con el poder saudí. Mi padre, el jeque Nassem Al-Arani, era asesor de la familia real, un hombre cuya opinión tenía gran peso en prácticamente todas las decisiones del reino. Crecí rodeado de un lujo inimaginable para la mayoría. Nuestra casa a orillas del Mar Rojo parecía un palacio, columnas de mármol blanco, techos dorados, alfombras persas cuyo precio superaba el de casas enteras. Tenía mi propio pabellón dentro de la propiedad, con habitaciones decoradas con seda china y muebles tallados a mano. Desde muy pequeña, me trataron como a una persona a la que había que servir. Tenía criadas que me atendían cada mañana. Mi armario rebosaba de ropa de diseñadores europeos, hasta el punto de que ni siquiera recuerdo todo lo que tenía. Perfumes exclusivos, viajes en jets privados, suites de lujo en distintos países. Todo eso formaba parte de mi rutina. Pero hay una verdad que solo descubrí años después. Puedes dormir rodeado de oro y aún así despertarte con el alma vacía. Cada noche, al quitarme los pendientes, las pulseras y los collares que brillaban bajo la luz de mi habitación, me quedaba mirando mi reflejo. Las revistas decían que tenía la vida perfecta, pero por dentro había un vacío que nada podía llenar. Las fiestas, las conversaciones elegantes, los banquetes caros, todo parecía una gran farsa. Tenía fama, estatus, comodidad, pero no tenía paz. Era como vivir en un desierto emocional, rodeada de todo, pero sin nada que realmente me llegara desde dentro. Desde muy temprana edad, mi vida espiritual estuvo marcada por el Islam. A los 4 años, comencé a memorizar el Corán. El jeque Abdullah, un tutor serio y exigente, venía cada mañana antes del amanecer para enseñarme. Repetía versículos hasta cansarme, estudiaba las reglas de pronunciación y memorizaba capítulos enteros. A los 11 años, ya había memorizado gran parte del libro sagrado. Mi padre siempre se sintió orgulloso de ello. Me presentaba como un ejemplo de devoción. Las oraciones diarias marcaban cada instante de mi día. La rutina era rígida, casi militar, y aún siguiendo todo al pie de la letra, algo en mí permanecía inquieto, como una pregunta susurrando tras cada gesto religioso. ¿Por qué? Si estoy haciendo todo bien, ¿sigo sintiéndome tan vacío? Con los años, mis oraciones se volvieron automáticas, casi mecánicas. Mi cuerpo seguía cada gesto a la perfección. Mi boca pronunciaba las palabras en árabe clásico con la entonación exacta que me habían enseñado desde niña, pero por dentro, nada. Era como si intentara hablar con el vacío. Repetía verso tras verso, pero no encontraba vida en ninguno, y eso me aterraba. Durante las postraciones, mi mente divagaba hacia preguntas que no me atrevía a confesarme ni a mí misma. ¿Por qué me sentía tan distante de Alá, aun siendo tan fiel a los rituales? ¿Por qué parecía que mis oraciones chocaban contra el techo y rebotaban hacia mí, sin respuesta? ¿Por qué tenía tanto miedo de hacer preguntas sinceras sobre la fe que debería ser mi pilar? Lo cierto es que, dentro de la casa, el miedo era una presencia constante, un huésped silencioso siempre cerca. Los mutawa, la policía religiosa, nunca dejaban a nadie en paz. Aparecían sin avisar, registraban nuestras estanterías, interrogaban a nuestros empleados sobre sus hábitos de oración, evaluaban nuestra ropa,
nuestra conducta, nuestros horarios, ni siquiera nuestra posición social nos protegía. Era imposible respirar sin sentir que nos vigilaban. Y afuera, el control era aún más brutal. Crecí presenciando escenas que jamás deberían haber formado parte de la infancia de nadie. Recuerdo estar en plazas públicas y ver cómo azotaban a la gente por motivos que, en cualquier otro lugar, se considerarían asuntos personales. Recuerdo el pesado silencio que se apoderaba de mí cuando el verdugo alzaba su espada para ejecutar a alguien. Esas imágenes me atormentaban por las noches, como si la sangre y los gritos se hubieran filtrado en mis sueños. Pero cuestionar algo era impensable. Decían que todo era justicia divina. Sentir incomodidad ante ello era dudar de Dios. Y dudar de Dios era demasiado peligroso. Para las mujeres, la carga era aún mayor. Cada paso que dábamos requería la aprobación de un hombre. Viajar, estudiar, trabajar, casarnos, incluso buscar ciertos tratamientos médicos. Mi padre decidía todo sobre mi vida, y se suponía que yo debía aceptarlo sin protestar. Mi opinión no importaba. Mis sueños no importaban. Mi presencia tenía que ser discreta, casi invisible, sobre todo delante de hombres ajenos a la familia. Al cumplir 20 años, comenzó la etapa más asfixiante de mi vida, la carrera por encontrar marido. Me trataban como un objeto valioso, una joya preciosa destinada a ser exhibida. Mis padres concertaban encuentros con hombres de familias influyentes, y todos me observaban como si evaluaran un artículo de lujo. Miradas calculadas, sonrisas diplomáticas, conversaciones vacías. Ninguno quería saber quién era yo por dentro. Querían mi apellido, mi herencia genética, mi capacidad de tener hijos. ¿Alguna vez te has sentido invisible bajo la mirada de todos? Como si lo vieran todo menos a ti. Así me sentía cada día. Poseía todo lo que un país como el mío consideraba honor, estatus y una bendición. Pero por dentro, me ahogaba lentamente. Vivía atrapada en una vitrina dorada, sofocada por expectativas y reglas que yo no había elegido. Y mientras todos parecían creer que tenía la vida perfecta, mi corazón ardía por algo inexplicable, una verdad que nunca había encontrado, un amor que nunca había experimentado, un propósito que ninguna riqueza parecía capaz de comprar. En febrero de 2021, ocurrió algo inesperado. Mi padre me llamó para que lo acompañara en una misión diplomática a París. Esto era sumamente inusual. Las mujeres de nuestra familia no solíamos participar en misiones oficiales en el extranjero. Sin embargo, por protocolo, necesitaba que estuviera presente en las reuniones con las esposas de los embajadores europeos. Tenía 27 años, y hasta ese momento jamás había sentido la libertad de simplemente caminar sola por la calle. Nunca había respirado sin ser observada. Nunca había dado un paso sin ser vigilada, comentada o autorizada. El viaje de 8 horas a París se sintió como un viaje a otro planeta. Y al llegar al Hotel Le Meurice, frente al Jardín de las Tullerías, experimenté algo que jamás pensé que sentiría: independencia. Por primera vez en mi vida, tenía una habitación para mí sola, sin criadas durmiendo en la antesala, sin guardias apostados en el pasillo, sin ojos vigilando cada uno de mis movimientos. Solo estaba yo, y un mundo que nunca antes había conocido. El silencio en aquella habitación era tan profundo que me sentía agobiada. Por primera vez en mi vida, nadie llamó a la puerta. Nadie vigilaba cada uno de mis movimientos. Nadie esperaba nada de mí. Era aterrador y liberador a la vez, como si hubiera pasado toda mi vida con ropas demasiado pesadas y de repente caminara por la casa con el alma al descubierto. Aquella primera noche en París, mientras mi padre se retiraba a sus compromisos diplomáticos, sentí que algo dentro de mí estaba a punto de despertar, aunque no sabría explicar qué era. Pasé unos minutos explorando la habitación como un niño perdido en un mundo desconocido. Toqué las cortinas de terciopelo, abrí los armarios antiguos, examiné cada detalle del lugar que, durante unas noches, sería solo mío. Al abrir el cajón de la mesilla de noche, esperando encontrar solo papeles del hotel, mis ojos se detuvieron en un pequeño volumen encuadernado en cuero negro, con letras doradas en la portada: Biblia. En ese preciso instante, mi corazón empezó a latir con fuerza. En Arabia Saudita, poseer una Biblia no solo estaba prohibido, sino que era peligroso. Desde niño, había oído que era un libro corrupto y adulterado, una trampa que podía destruir a un musulmán desprevenido. Se suponía que debía repugnarme, pero no fue así. Al contrario, sentí una fuerza extraña, casi suave, que me atraía hacia ella. Me temblaban las manos al coger aquel libro.
El cuero era suave, pesado, casi como si tuviera vida propia. Me quedé un rato mirándolo fijamente, como quien observa algo que podría cambiarlo todo. Debería haber cerrado el cajón y fingido que no había visto nada, pero no pude. La curiosidad, o quizá algo más profundo que la curiosidad, me pudo. Respiré hondo, con el corazón acelerado, y abrí el libro por cualquier página. Mi mirada se posó en un texto en francés, idioma que había aprendido en mi educación privada. En el principio era el verbo. Incluso en otro idioma, esas palabras parecían tener luz propia. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jamás había leído nada parecido. El Corán hablaba de un Dios distante y severo, siempre dispuesto a juzgar, pero allí había algo diferente, algo que me conmovió de una forma para la que no estaba preparada. Mi corazón sediento reconoció aquella voz, aunque sin comprender cómo. Desde el primer versículo, no pude parar. Me senté en la cama, crucé las piernas como cuando era niña y estudiaba, y devoré página tras página como quien encuentra agua tras días en el desierto. Al llegar a los evangelios, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en mi interior. Había calidez, vida, verdad allí, una verdad que jamás había hallado en los rituales que había seguido desde la infancia. Y entonces conocí a Jesús, no al profeta Isa de mi educación islámica, sino al Jesús de los evangelios, el Jesús que tocó a los marginados, que acogió a los rechazados, que vio a las mujeres no como objetos, sino como seres humanos completos, el Jesús que evitó la muerte de la mujer adúltera, que habló a la samaritana como si fuera digna, algo inimaginable para la cultura de la época, que sanó, que enseñó con ternura, que vio valor donde nadie más lo veía. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin darme cuenta. La imagen de Dios que se formaba ante mí era tan diferente, tan radicalmente diferente, que sentí como si mi corazón se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Él no era un juez esperando mi error, era un padre buscando a su hija perdida. Pero nada me impactó tanto como cuando encontré Juan 3:16 en francés. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera, sentí que se me abría el pecho. Fue como si hubiera vivido toda mi vida en una habitación oscura, y de repente, alguien hubiera encendido todas las luces a la vez. Comprendí, quizás por primera vez, que Dios no me pedía rituales perfectos, ni mi miedo, ni mi obediencia ciega. Me ofrecía amor, un amor que jamás había experimentado, un amor que no dependía de mi desempeño, mi linaje, mi apariencia ni mi utilidad. Lloré hasta que ya no pude más. Abracé ese libro prohibido como si fuera un refugio seguro. Y esa noche, sin que nadie me viera, sin guardias, sin tutores, sin la presión de la perfección, sentí algo que jamás había sentido. Me sentí vista, me sentí amada, me sentí viva. El vacío que me había acompañado durante tantos años comenzó a llenarse de una luz que no podía describir, pero que reconocí de inmediato. Era Él. Fue Jesús encontrándose conmigo, en el único lugar donde finalmente estuve lo suficientemente solo para escuchar su voz. Cuando regresamos a Arabia Saudí una semana después, ya sabía que no podía dejar ese libro allí. Era como si, al abandonarlo en el hotel, estuviera abandonando la única luz que había encontrado en mi vida. Así que lo envolví con sumo cuidado en un pañuelo de seda y lo escondí en el fondo de la maleta, entre capas y capas de ropa. El viaje de regreso fue una tortura emocional. En cada control de seguridad del aeropuerto, sentía que el corazón se me subía a la garganta. Estaba segura de que alguien me pediría que abriera la maleta, encontraría el libro, y todo terminaría ahí, antes incluso de llegar a casa. Me sudaban tanto las manos que apenas podía sujetar el pasaporte, pero milagrosamente, mis pertenencias pasaron sin inspección. Debido a la posición social de mi familia, los agentes de aduanas me saludaron con reverencia y me indicaron que continuara. Casi no me lo podía creer. En cuanto regresé a Jeddah, me dispuse a esconder mi tesoro. Tomé un viejo libro de comentarios islámicos, un tomo pesado que jamás había tocado, y con cuidado arranqué las páginas. Coloqué la Biblia dentro y la dejé en lo alto de mi estantería, rodeada de decenas de volúmenes religiosos que a nadie se le ocurriría examinar, y así comenzó mi doble vida. Cada noche, después de medianoche, cuando por fin reinaba el silencio en la casa, me levantaba de la cama con el corazón palpitante y buscaba mi escondite.
Entraba en el baño de mi habitación, el único lugar donde tenía la absoluta certeza de que nadie entraría sin avisar. Cerraba la puerta con llave, apagaba las luces y encendía solo una pequeña lámpara. Allí, sentada en el suelo de mármol, con la espalda apoyada en la puerta, abría la Biblia como quien abre una ventana para respirar aire fresco por primera vez. Leí con una sed que desconocía. Cada capítulo me revelaba algo nuevo sobre Jesús, y me enamoré de él sin darme cuenta. Leí sobre su humilde nacimiento, su ministerio lleno de misericordia, sus enseñanzas revolucionarias sobre el perdón, la gracia y el amor. Pero fue al llegar a la cruz cuando se me quebró el corazón. La idea de un Dios inocente y perfecto, que eligiera sufrir por mí, era más de lo que podía comprender sin llorar. Con el tiempo, las lecturas se transformaron en oraciones. No eran oraciones memorizadas, llenas de rituales, recitaciones o palabras específicas. Eran conversaciones reales, susurros desesperados, expresos del alma. Hablaba con Jesús como si estuviera sentado a mi lado, porque, en cierto modo, lo estaba. Le conté mis miedos, mi conflicto interno, mi culpa, mi esperanza, todo. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Durante 3 meses viví así, mitad princesa perfecta, mitad buscadora sedienta de Dios. En público, seguía siendo la joven devota, rezando a la hora señalada, memorizando nuevos pasajes del Corán, participando en eventos sociales siempre con una sonrisa impecable. Pero, por dentro, Jesús lo transformaba todo. Aquel profundo vacío empezó a disiparse, como si la luz se filtrara por las grietas que tanto me había esforzado por ocultar. Sabía que mi farsa no duraría para siempre. Sabía que, tarde o temprano, mi secreto sería descubierto y que las consecuencias serían graves. Aún así, no pude detenerme. Era demasiado tarde. La verdad ya me había alcanzado. Si ahora miraras en tu interior, quizá encontrarías ese mismo eco que yo llevé conmigo durante tantos años. Esa sed de algo real, eterno, verdadero. Por eso digo que cada página que leía parecía infundirme nueva vida. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. Era el 17 de junio de 2022, un jueves cualquiera. El cielo sobre Jeddah estaba despejado y el sol brillaba con fuerza, pero no había nada especial en ese día, hasta que lo hubo. Estaba en mi jardín, regando mis rosas blancas, intentando salvar algunas que empezaban a marchitarse. Mi hermana menor, Nur, había venido a visitarme, como cada semana. Tenía 20 años. Era obediente, dedicada, siempre impecable. Todo lo que yo siempre debería haber sido a ojos de la familia. Estábamos charlando sobre la boda de nuestra prima, riéndonos de algunos detalles, cuando Nur me pidió prestado uno de mis libros de consejos religiosos para un trabajo de la universidad. Sin pensarlo, todavía distraída por mis rosas, señalé casualmente la estantería que teníamos detrás. Entonces se hizo el silencio, un silencio pesado y denso, cargado de significado, tan profundo que podía oír cada latido acelerado de mi propio corazón. Cuando me giré para preguntarle si había encontrado el libro que buscaba, presencié una escena que aún me atormenta en sueños. Noor permanecía allí, rígida como una estatua de mármol, sosteniendo el volumen encuadernado en estilo islámico que yo misma había vaciado meses atrás. Ahora, la Biblia quedaba al descubierto entre sus manos temblorosas. Esa expresión en su rostro, jamás la olvidaré. Sus ojos, siempre llenos de dulzura y complicidad, ahora reflejaban un terror absoluto, como si de repente él hubiera descubierto que su hermana no era quien decía ser. Movió la boca, intentando articular palabras, pero no le salía ningún sonido. El color se le había ido por completo del rostro. Parecía un muerto viviente. Finalmente, con la voz casi entrecortada, logró susurrar: «Leila, ¿qué es esto? Por favor, dime que no es lo que creo. Dime que alguien lo puso aquí sin que te dieras cuenta. Podría haber mentido. Podría haber inventado cualquier historia convincente. Que estaba estudiando la Biblia para refutar a los cristianos. Que alguien del equipo había olvidado el libro. Que era material confiscado. Era inteligente. Tenía experiencia en desenvolverme en entornos sociales difíciles. Inventar una excusa habría sido fácil, pero algo dentro de mí me lo impedía. Era como si, al negar la verdad de la Biblia, negara al mismo Jesús, quien había transformado mi vida. Un valor extraño, o quizá el Espíritu Santo, me impulsó a hablar con sinceridad. «Es la Biblia, Noor», respondí, con una voz sorprendentemente firme a pesar del temblor de mis manos.
y me mostró quién es Dios en realidad. Me mostró a Jesús. Su rostro reflejó una mezcla de horror, repulsión y algo parecido al dolor. Nur dejó caer el libro como si le hubiera quemado la piel. El sonido de la Biblia al golpear el mármol resonó en la habitación como un disparo. Retrocedió, paso a paso, con la mirada fija en mí, como si se enfrentara a un extraño peligroso. Tú eres un apóstata, susurró con voz débil. Traicionaste a Alá, traicionaste a nuestra familia, a todo lo que somos. ¿Cómo pudiste? Sin esperar respuesta, huyó. Literalmente huyó. Sus pasos resonaron en el pasillo de mármol mientras yo permanecía allí, paralizado. En ese instante lo supe. Mi vida, toda mi vida, acababa de cambiar para siempre. Me senté al borde de la cama, temblando, abrazando la Biblia como si fuera la única ancla en medio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Oré en silencio, pidiendo fuerza, valor, guía. No tenía duda. Lo que estaba a punto de suceder era inevitable. No tardó mucho. Unas 2 horas después, la puerta de mi habitación fue abierta de una patada con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Mi padre irrumpió como un huracán, seguido de mi tío, 2 de mis hermanos mayores y 3 consejeros religiosos que visitaban nuestra casa con frecuencia. El rostro de mi padre era casi irreconocible, rojo, tenso, con la mandíbula apretada y las venas del cuello hinchadas. Pero lo que más me dolió fueron sus ojos, llenos de una furia que jamás había visto dirigida hacia mí. «¿Cómo se atreven?», rugió, con su voz resonando por todo el ala del palacio. «¿Cómo se atreven a traer semejante vergüenza a esta familia? ¿Cómo pueden mancillarse con la inmundicia de estos infieles?». Mi madre apareció detrás de los hombres, llorando, con las manos temblando. Intentó acercarse, pero mi padre extendió el brazo y la detuvo con un gesto brusco. Uno de los consejeros religiosos, un anciano de larga barba blanca, conocido por su severidad, recogió la Biblia del suelo, inclinándose con cuidado para no tocarla demasiado de cerca. La sostuvo con las yemas de los dedos, como si fuera algo contaminado. «Prueba de apostasía», declaró con una frialdad que me heló la sangre. «Y la ley islámica es clara». La habitación quedó en silencio, un silencio que parecía pesar una tonelada. Mi padre respiró hondo, intentando controlarse, y avanzó hasta quedar a pocos pasos de mí. Había algo roto en sus ojos. Ira, sí, pero también desesperación. Me dio la última oportunidad que creía tener para salvarme. «Quema ese libro ahora mismo», ordenó, con la voz temblorosa por un instante. «Quémalo. Declara tu arrepentimiento ante todos los presentes. Diremos que fuiste engañado, que sufriste un ataque espiritual. La familia podrá sobrevivir si haces lo correcto». Mientras hablaba, mi mirada se dirigió a la Biblia que aún sostenía el consejero. Recordé cada palabra que había leído en secreto durante esos meses. Recordé las lágrimas, las oraciones contestadas, el alivio, la paz, la verdad. Recordé al Jesús que eligió permanecer en la cruz, quien, aún pudiendo haberse salvado, permaneció allí por amor a mí. ¿Cómo podría negarle ahora? No puedo negar lo que sé en lo más profundo de mi ser. Las palabras brotaron de mi boca, antes incluso de que tuviera tiempo de pensar, y para mi sorpresa, mi voz no tembló. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Murió por mis pecados y por mi vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Terminé de hablar, y por un segundo, reinó el silencio. Entonces llegó el golpe, rápido, seco, violento. Mi tío me golpeó la cara con tanta fuerza que vi cómo todo daba vueltas, y mi cuerpo se desplomó de la cama al frío suelo de mármol. El sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Sentí el corte en el interior de la mejilla, ardiendo como fuego, pero nada, absolutamente nada. Dolió más que ver a mi madre. Me miró como si fuera una extraña y apartó la mirada, marchándose sin decir palabra. Ese abandono, ese silencio, fue peor que la bofetada. Mi padre, con el rostro duro como la piedra, me miró fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. «Ya no eres mi hija», declaró, con cada sílaba fría como el hielo roto. «A partir de ahora, estás muerta para esta familia. Tu nombre jamás volverá a ser pronunciado». Llegaron antes del atardecer. No eran policías comunes y corrientes, eran la policía religiosa, el grupo más temido del país. 3 coches negros sin matrícula se detuvieron frente al palacio. Sus luces parpadeaban silenciosamente y proyectaban sombras distorsionadas sobre las paredes blancas. Todo lo que formaba parte de mi vida, mi ropa cara, mis joyas, incluso mi pañuelo de seda,
Me fue arrebatado en cuestión de minutos. Me vistieron con un uniforme gris áspero que me arañaba la piel y me cambiaron el velo de seda por un trozo de tela rígida que olía a desinfectante barato. En un instante, dejé de ser la hija de la familia Al-Sarani. Me convertí en prisionera. Cine 294. Me esposaron las muñecas con tanta fuerza que casi me cortan la circulación. El tintineo de las cadenas resonaba con cada pequeño movimiento, como si anunciara la nueva realidad de la que no podía escapar. Luego me pusieron una capucha negra por encima de la cabeza, oscura, sofocante, empapada del sudor de quien la hubiera usado antes. Respirar era un esfuerzo. El trayecto hasta el centro de detención fue un torbellino de terror. No veía nada, solo oía el rugido del motor, las órdenes gritadas en árabe, el chirrido de los frenos. El coche se balanceaba y con cada sacudida las esposas se clavaban aún más en mi piel. Cuando por fin quitaron la capucha, me encontré frente a mi nuevo hogar, una minúscula celda de hormigón, apenas más grande que un baño pequeño. Las paredes tenían manchas oscuras que preferí no identificar. Había marcas de uñas, frases garabateadas por manos desesperadas y una bombilla fluorescente colgando torcida, parpadeando de una forma que parecía burlarse de mí. El olor, Dios mío, el olor. Era una mezcla casi insoportable de orina, heces, sudor acumulado y algo metálico. Sangre seca. El colchón que me dieron en el suelo parecía sacado de un basurero, y en una esquina había un cubo, nada más, que servía de retrete. No había ventana, ni rastro del mundo exterior. Dentro, el tiempo y la cordura comenzaban a desvanecerse. Y aquí es donde necesito que te detengas un momento. Imagina perderlo todo, todo. Las personas que amas, el nombre que llevas, tu historia, tu futuro. Imagina mirar a los ojos de tu propia madre y ver odio donde antes había amor. Piénsalo. ¿Podrías mantenerte firme? ¿Podrías decir Jesús es la verdad, sabiendo que te costaría la vida? Tuve que afrontar esa pregunta en esa celda. Esa misma noche, apenas tuve tiempo de respirar antes de que comenzara el interrogatorio. 4 hombres se turnaron ante mí, cada uno más feroz que el anterior. Pasaron de las amenazas a los gritos, y luego a un sinfín de preguntas. Querían los nombres de otros cristianos, detalles de cómo había obtenido la Biblia, confesiones de actos que jamás había cometido. Ellos eran 6 p.m., sin comida, sin descanso, sin piedad. Y todo esto porque pronuncié el nombre de Jesús en voz alta. Me interrogaron sin cesar, repitiendo las mismas preguntas de distintas maneras, intentando quebrarme. ¿Intentaste convertir a alguien? ¿Hablaste en contra del Islam en público? ¿Tienes vínculos con organizaciones extranjeras? Cada vez que el cansancio me vencía, alguien golpeaba la mesa con el puño o gritaba, obligándome a abrir los ojos. Una luz intensa me cegaba incluso cuando intentaba cerrarlos. No había comida ni agua. Tenía la garganta seca como lija, los labios agrietados y sangrantes. Cuando por fin me devolvieron a mi celda, me desplomé sobre el colchón sucio y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me dolía todo el cuerpo. Me palpitaba la cabeza y me sangraban las muñecas por las heridas de las esposas. Y aún en medio de ese sufrimiento, sentí algo inexplicable. Una cálida suavidad, una presencia que llenaba aquel espacio fétido. No era una voz, sino una certeza. No estaba sola. Le susurré a Jesús: si eres real y me amas como prometiste, dame fuerzas, porque no puedo soportarlo sola. En ese instante, las palabras que había memorizado de la Biblia vinieron a mi mente como un río tranquilo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Por primera vez, en la más profunda oscuridad de mi vida, sentí a Jesús conmigo de una manera íntima y personal. Él estaba allí, incluso en el sufrimiento, incluso en la soledad, y esa presencia me dio fuerzas para seguir adelante. 3 semanas después, me llevaron, aún encadenada, al Tribunal Islámico de Riad. El viaje fue una pesadilla, una furgoneta sin ventanas, que se sacudía con cada bache, y las heridas en mis muñecas y tobillos que palpitaban con cada movimiento. Al llegar, apenas me reconocí en el reflejo de una ventana. La mujer que vivía rodeada de lujos, que se cuidaba y se aseaba con esmero, había desaparecido. Mi cabello, antes sedoso y brillante, ahora era grasiento y enredado. Mi piel, que había protegido con tanto esmero, estaba pálida y con manchas. Había perdido casi 7 kilos en tan solo 3 semanas, sobreviviendo a base de pequeñas porciones de pan seco y agua turbia.
En la sala del tribunal, me condujeron con cadenas que tintineaban a cada paso, resonando por el pasillo como si anunciaran la llegada de un peligroso criminal. Los guardias me empujaban con fuerza a cada paso más lento, dejándome las manos y los brazos doloridos. El ambiente era intimidante, techos altos, paredes de madera oscura y, en el centro, el juez, sentado en una plataforma elevada, mirándome con ojos fríos e impasibles. Junto a él, 3 eruditos religiosos vigilaban cada uno de mis movimientos, asegurándose de que la ley islámica se aplicara al pie de la letra. La sala estaba llena. Líderes religiosos, funcionarios del gobierno, periodistas estatales y, en primera fila, mi familia. Casi se me para el corazón. Mis padres estaban allí, rígidos, inmóviles. Mi madre mantenía la mirada fija en sus manos, evitando mirarme. Mi padre, con una mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza, observaba cada uno de mis movimientos. Por primera vez, sentí el peso del mundo entero sobre mis hombros, pero también sentí a Jesús allí, en medio de todo, sosteniendo mi mano invisiblemente, listo para sostenerme. Mis hermanos también estaban allí, junto con tíos, tías y primos. Todos habían venido a presenciar mi juicio público, mi humillación final. El juez golpeó el estrado de madera con el mazo, y el sonido resonó en la sala como un tajo. Preso 7294, de pie. Me puse de pie con dificultad, sintiendo el peso de las cadenas sobre mis debilitadas extremidades. 2 guardias se colocaron a mi lado, listos para sujetarme si intentaba moverme. Se le acusa de apostasía del Islam, comenzó el juez, leyendo un documento oficial con voz grave. Poseía literatura cristiana prohibida, corrompiendo deliberadamente los valores islámicos. ¿Entiende los cargos? Entiendo, respondí, con mi voz resonando en la sala silenciosa pero firme. No acepté esas acusaciones como delitos. Un murmullo recorrió la sala. El juez alzó la mano, silenciando a todos. Los hechos son claros, prosiguió. Se le encontró en posesión de una Biblia de contrabando. Confesó su fe en Jesucristo y rechazó el Islam. Estos son delitos capitales según la Sharia. Uno de los consejeros religiosos se inclinó hacia adelante y su voz resonó. La apostasía es el más grave de todos los delitos. Una afrenta a la tradición de Alá, al profeta y a toda la umma. No puede quedar impune. El juez me ofreció entonces una última oportunidad. Leila Nasseim, exmiembro de la familia Al-Sarani, tiene la oportunidad de salvarse. Renuncia a tu fe en Jesucristo. Declara que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Salva tu vida. El silencio en la habitación era absoluto. Podía oír mi respiración, los latidos de mi corazón e incluso el suspiro casi imperceptible de mi madre. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando mi respuesta. Era mi última vía de escape, mi única oportunidad de salvar mi vida. Pensé en todo lo que estaba a punto de perder: mi familia, mi libertad, mi futuro, mi propia vida. Podría haber sido fácil, unas pocas palabras, y todo habría terminado. Entonces pensé en Jesús. Recordé cómo se enfrentó a Pilato, cómo tuvo la oportunidad de salvarse, pero eligió el camino del sacrificio. Y en ese instante comprendí: si negaba la verdad, estaría negando a aquel que me amó incondicionalmente. ¿Cómo podría mentir sobre el amor más grande que jamás he conocido? Levanté la cabeza, miré directamente al juez y hablé con una claridad que incluso me sorprendió a mí. No puedo ni quiero renunciar a Jesucristo. Él es mi Señor y Salvador. Murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Él es el camino, la verdad y la vida. Prefiero perder mi vida como seguidor de Cristo que vivir una mentira. El caos reinaba en la sala. Mi madre se desplomó en su silla y mi padre se puso de pie, gritando algo incomprensible. Los consejeros religiosos, inclinados sobre sus mesas, debatían apresuradamente. Los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas. Los guardias me sujetaban con más fuerza, temiendo que intentara escapar. El juez golpeaba repetidamente con el mazo, exigiendo orden. Cuando finalmente volvió el silencio, pronunció el veredicto con una voz monótona, fría e inexpresiva. Leila Nasseim es declarada culpable de apostasía del Islam, blasfemia contra Alá y su profeta, y corrupción de los valores islámicos. La sentencia es la pena capital por decapitación, que se ejecutará en la plaza pública de Riad el 3 de octubre de 2022, al mediodía. El mazo resonó como un trueno final. La fecha de mi ejecución estaba fijada: 3 meses y medio de vida, 100 horas antes de que la espada tocara mi cuello.
Pero algo inesperado sucedió en ese instante. En lugar del miedo paralizante que esperaba sentir, una paz profunda e inexplicable me envolvió, como una cálida ola que recorre el alma. Fue como si Jesús hubiera entrado en esa sala y me hubiera puesto las manos sobre los hombros. Recordé sus palabras: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mientras los guardias me sacaban a rastras de la habitación, pasé junto a mi familia. Mi madre se cubría el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Mi padre me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de ira, tristeza y quizá arrepentimiento. Mis hermanos apartaron la mirada, incapaces o reacios a mirarme. «Os quiero», susurré al pasar, «y ruego que algún día conozcáis el amor de Jesús que yo he encontrado». Pero nadie respondió. Para ellos, yo ya estaba muerta. Me llevaron de inmediato al pabellón de la muerte de la prisión de máxima seguridad de Riad. En esa ala estaban los condenados a muerte. Mi nueva celda era aún más pequeña que la anterior, con paredes de hormigón que parecían rezumar humedad constantemente. El techo tenía manchas de moho negro que, en mi imaginación, formaban rostros gritando. Una pequeña ventana cerca del techo, con gruesas vigas, dejaba entrar muy poca luz natural. La comida era pésima. Una vez al día, un plato de plástico con un trozo de pan duro, casi capaz de romper dientes, y un vaso de agua con sabor a óxido y químicos se deslizaban por debajo de la puerta. A veces, un puñado de arroz frío y algunas verduras marchitas. El peso desapareció rápidamente. Mis huesos empezaron a sobresalir. La ropa de la cárcel me colgaba del cuerpo como harapos a un espantapájaros. El imán de la prisión venía casi a diario, cumpliendo con su deber religioso de ofrecer a los condenados una última oportunidad de salvación. Un hombre de mediana edad, con expresión severa y voz áspera como piedras raspando contra piedras, se sentaba al otro lado de los barrotes con un Corán en las manos, predicando sobre los horrores del infierno que me aguardaban. «Eres joven», decía, con lo que probablemente creía que era dulzura. «Todavía puedes tener una vida plena. Cásate, ten hijos, ve crecer a tus nietos. Solo pronuncia la shahada y renuncia a esta locura cristiana. Alá es misericordioso con quienes se arrepienten». Cada vez que me negaba cortésmente, su frustración aumentaba. No podía comprender cómo alguien podía elegir la muerte en lugar de la vida, especialmente una muerte tan horrible como la decapitación pública. Para él, mi decisión era incomprensible, una señal de posesión demoníaca o enfermedad mental, pero cada día mi fe en Cristo se fortalecía. Pasaba los días rezando, recitando mentalmente los versículos que había memorizado, cantando en silencio himnos cristianos que había aprendido en videos durante mis meses de búsqueda secreta. Mi celda se convirtió en mi santuario personal, un lugar donde me encontraba con Jesús de una manera más íntima que nunca. 5 días antes de la ejecución, mi madre vino a visitarme por última vez. Cuando la vi entrar en la sala, apenas la reconocí. Había envejecido años en apenas unas semanas. Su cabello, antes negro, ahora tenía canas. Su rostro estaba lleno de cicatrices, con profundas ojeras y los ojos enrojecidos. Se movía lentamente, arrastrando los pies. Cayó de rodillas al suelo, aferrándose a las vigas que nos separaban con manos que temblaban violentamente. Las lágrimas corrían incontrolablemente por el rostro de mi madre, manchando su abaya negra. «Por favor, hija mía», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, no lo hagas. Solo dilo. Puedes creer lo que quieras en tu corazón, donde nadie te ve, pero dilo en voz alta y salva tu vida». Se me partió el corazón al verla sufrir. Aquello era amor maternal en su forma más pura y desesperada. Extendí las manos sobre la barandilla y tomé las suyas, sintiendo cómo temblaban. «Mamá», dijo con toda la ternura que pudo reunir, «te amo más que a mi propia vida. Me diste la vida, me cuidaste, me amaste desde mi primer aliento, pero descubrí un amor aún mayor, un amor que trasciende incluso el vínculo entre madre e hija. Amo a Jesús más que a nada en este mundo, incluso más que a ti. No puedo negarlo ahora, no después de todo lo que ha hecho por mí». Sollozó aún con más fuerza, todo su cuerpo temblando bajo el peso de su dolor. «¿Cómo puede un libro hacer esto?», gritó. «¿Cómo puede destruir a mi familia, robarme a mi hija, arruinarlo todo? ¿Qué clase de brujería encierra esta piedad? Este libro maldito». «No es brujería, madre», respondí en voz baja. «Es amor, es verdad, es vida,
y ruego que algún día tú también puedas experimentarlo. Se puso de pie bruscamente, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Tu padre dice que para nosotros estás muerta, dijo con voz temblorosa. Dice que tu nombre jamás volverá a pronunciarse en nuestra casa, que después de tu ejecución no habrá funeral, ni duelo, ni reconocimiento alguno de que alguna vez exististe. Él asintió por última vez, con el rostro desfigurado por el dolor, y se dio la vuelta. La vi alejarse por el pasillo. Sus pasos se fueron apagando poco a poco hasta desaparecer por completo. Esa fue la última vez que vi a mi madre en este mundo. De vuelta en mi celda, lloré durante horas, no solo por mí, sino por mi familia, que había elegido la tradición en lugar de la verdad, el orgullo en lugar del amor. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento abrumador, sentí los brazos invisibles de Jesús envolviéndome, recordándome que Él comprende el rechazo familiar, que Él también fue abandonado por aquellos a quienes más amaba. Los últimos días se arrastraron como una lenta tortura. Cada amanecer me lo recordaba. Un día menos, cada atardecer, un día menos para mi cuerpo. Escribí cartas a mi familia, aunque sabía que probablemente nunca llegarían. Les hablé del amor de Jesús. Les pedí que consideraran la verdad del Evangelio. Les aseguré mi perdón por haberme abandonado. La noche del 2 de octubre, mi última noche en la tierra según el calendario oficial, me acosté en el delgado colchón de mi celda, sabiendo que en 12 horas me enfrentaría a la espada del verdugo en la plaza pública. Ya había presenciado ejecuciones. Sabía lo que sucedería. Me llevarían, encadenado, a un espacio abierto. Me obligarían a arrodillarme y entonces llegaría el rápido golpe de la espada. Si el verdugo era hábil, sería casi instantáneo. Si no, prefería no imaginarlo. Era imposible dormir. Mi mente repasaba recuerdos, fragmentos de mi vida, mi infancia en el palacio, los jardines donde jugaba, los rostros de mi familia, el momento en que abrí aquella Biblia por primera vez en París. Pensaba en todo lo que nunca llegaría a experimentar. El matrimonio, los hijos, envejecer, cumplir mis sueños. Tenía solo 28 años y mi vida estaba a punto de terminar. Pasé toda la noche en oración, abriendo mi corazón a Jesús con brutal honestidad. Señor, susurré en la oscuridad fétida. Tengo miedo. No voy a fingir que no. Tengo miedo del dolor, de lo desconocido, pero te amo más que a mi miedo. Moriste por mí en la cruz. Lo menos que puedo hacer es morir por ti ahora. Le revelé todos mis miedos, todas mis esperanzas, toda mi gratitud por el tiempo que me concedió para conocerlo. Le di gracias por la Biblia que encontré, por las palabras que transformaron mi vida, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le pedí que cuidara de mi familia, que suavizara sus corazones, que algún día pudieran conocer la verdad. Jesús, susurré por fin. Mi voz apenas era audible. Si eres real, si realmente me amas como dice la Biblia, por favor, muéstramelo. Estoy a punto de perder mi vida por ti. Por favor, hazme saber que estás conmigo en este momento final. No sabía qué esperar. Quizás solo el consuelo de su presencia invisible, como tantas veces había sentido en las semanas anteriores. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé lo que estaba a punto de suceder. Exactamente a las 3:33 de la madrugada, según el reloj digital del pasillo que podía ver desde mi celda, algo cambió. El aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta del desierto. Cada cabello de mi cuerpo se erizó, y mi corazón comenzó a latir con un ritmo diferente, más lento, más profundo, más consciente. Y entonces sucedió. Mi celda oscura se llenó de una luz tan brillante que superaba el sol del desierto al mediodía, más intensa que cualquier reflector que hubieran usado en mis interrogatorios. Pero no lastimaba mis ojos. Era cálida, envolvente, pacífica, indescriptible con palabras humanas. Parecía emanar de todas partes a la vez, paredes, techo, suelo, aire. Al principio pensé que los guardias habían encendido luces de emergencia, quizás un incendio, una fuga de prisioneros, pero cuando mis ojos se ajustaron, supe, la luz no venía de ningún lugar externo. Emanaba de una figura que ahora estaba de pie en medio de mi celda. Jesús estaba delante de mí. Nunca había visto su rostro, nunca había escuchado su voz, y sin embargo, en el instante en que lo vi, cada fibra de mi ser lo reconoció como mi Salvador. Vestía túnicas blancas que brillaban con luz propia, más puras que cualquier tela que hubiera conocido. Su rostro combinaba fuerza y ternura, santidad y compasión, poder y amor incondicional.
Caí al suelo frío de hormigón, postrándome sin decisión consciente. Mi cuerpo simplemente respondió a su presencia con adoración instintiva. Temblaba de pies a cabeza, abrumada por la santidad del momento. Esto no era un sueño ni una alucinación causada por hambre o miedo. Era el Cristo viviente, el Hijo de Dios, parado en mi celda del corredor de la muerte. Cuando habló, su voz resonó como un trueno suave y música celestial, en árabe perfecto, pero al mismo tiempo vibrando en cada fibra de mi ser. «Hija mía», dijo, y esas 2 palabras contenían más amor que todas las palabras de afecto que había recibido en mi vida. «No temas, yo estoy contigo». Intenté hablar, pero mi garganta estaba bloqueada por la emoción y el asombro. Las lágrimas corrían sin control, empapando el suelo. Tras varios intentos, finalmente susurré: «Señor, mañana van a terminar con mi vida». Se arrodilló junto a mí, aunque sus vestiduras nunca tocaron el suelo, y suavemente levantó mi barbilla para que nuestras miradas se encontraran. Sus ojos contenían un amor que mi mente finita no podía comprender, simultáneamente el hogar que siempre había anhelado, el abrazo de una madre y el atardecer más bello. «Hija», dijo, y su voz derretía mi miedo como el sol derrite la nieve. «Tu sufrimiento no ha sido en vano. Te ha preparado para la obra que tengo planeada para ti. Tu liberación está cerca, y a través de tu testimonio, muchos vendrán a conocer mi amor». No entendía cómo podía ser posible. Mi ejecución estaba programada en menos de 9 horas. Los guardias ya habían verificado los preparativos. El verdugo había sido notificado. La plaza pública estaba siendo preparada. Las multitudes comenzarían a reunirse al amanecer. ¿Cómo podía haber liberación? Como si leyera mis pensamientos, Jesús sonrió. Era una sonrisa que contenía el conocimiento de cosas que yo aún no podía comprender, pero también una promesa absoluta. ¿He dejado alguna vez de cumplir mis promesas?, preguntó. ¿Acaso no cerré la boca de los leones para Daniel? ¿No caminé con Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego? ¿No abrí las puertas de la prisión para Pedro? Puso su mano sobre mi cabeza, y la sensación fue como nada que jamás hubiera experimentado. Cada célula de mi cuerpo se inundó simultáneamente de paz, gozo, amor y poder. El miedo que había cargado durante semanas, el terror de la muerte inminente, simplemente se evaporó como rocío bajo el sol de la mañana. «Saldrás de este lugar», continuó Jesús, «con autoridad absoluta, y llevarás mi mensaje a las naciones. Contarás mi historia de amor y redención a los que están perdidos en la oscuridad. Tu vida no terminará mañana. Tu verdadera misión apenas está comenzando. Confía en mí por completo». Quería preguntarle cómo, cuándo, de qué manera. Quería detalles, planes, explicaciones lógicas. Pero bajo su mirada amorosa, todas esas preguntas parecían irrelevantes. Si el Dios del universo, quien creó las estrellas con su palabra, quien resucitó de entre los muertos, decía que yo saldría, entonces saldría. No necesitaba entender los detalles. «Señor», susurré, «haré lo que me pidas. Iré donde me envíes. Mi vida ya no es mía, es tuya». Su sonrisa se amplió, y la luz en la celda pareció brillar aún más. «Esa es la respuesta de una verdadera hija del rey», dijo. «Recuerda siempre, no importa lo que enfrentes, no importa cuán imposible parezca la situación, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eres mía, comprada no con oro ni plata, sino con mi propia sangre». Se puso de pie, y por un momento vi las cicatrices en sus manos, las marcas de los clavos que había soportado en la cruz por mí. No eran feas, eran hermosas. Testimonios del amor más grande jamás demostrado. Extendí mi mano y toqué su palma, sintiendo la realidad física de las cicatrices bajo mis dedos. «Estas las llevo por ti», dijo suavemente, «y por cada persona que alguna vez vivirá. Nunca olvides cuánto vales para mí». La luz comenzó a desvanecerse gradualmente. Jesús comenzó a desaparecer, aunque su presencia aún llenaba la celda. Sus últimas palabras resonaron en mi corazón. «Levántate, hija, tu liberación está aquí». Y luego desapareció. La bombilla fluorescente era la única fuente de luz. Las paredes de hormigón seguían siendo igual de feas. El cubo maloliente todavía estaba en la esquina. Sin embargo, todo había cambiado. Yo había cambiado. El miedo se había ido por completo, reemplazado por una fe inquebrantable y una expectación gozosa de lo que Dios estaba a punto de hacer. Miré el reloj del pasillo. Eran exactamente las 3:47 a.m. Solo habían pasado 14 minutos. Aunque se habían sentido como horas. Me senté en mi colchón, temblando, no de miedo, sino de asombro y anticipación.
A las 4:15 a.m. escuché el primer clic, el sonido distintivo de la cerradura electrónica de mi celda al desbloquearse. Mi corazón se aceleró. La pesada puerta de acero, que normalmente requería que 2 guardias la empujaran, se abrió silenciosamente. Me asomé al pasillo, esperando ver guardias corriendo hacia mí, alarmas sonando, caos absoluto. En cambio, todo estaba en silencio. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban irregularmente. Ningún guardia a la vista. Salí de mi celda con pasos cautelosos, mis pies descalzos silenciosos en el frío suelo de hormigón. Caminé hacia la estación de guardia al final del pasillo, donde normalmente había al menos 2 oficiales de servicio. Lo que vi allí me dejó sin aliento. 3 guardias estaban desplomados en sus sillas, en un sueño profundo que parecía sobrenatural. El primer guardia estaba recostado hacia atrás, roncando suavemente. Otro dormía sobre su escritorio, apoyando la cabeza sobre los brazos cruzados como almohada. El tercero estaba sentado en un banco, recostado contra la pared. Respiraban profundamente, completamente ajenos a mi presencia, a apenas unos pasos de distancia. Intenté despertarlos. Susurré. Luego hablé en voz normal, y finalmente toqué el hombro de uno de ellos. Nada. Era como si Dios los hubiera envuelto en un sueño sobrenatural, recordándome la historia de los guardias en la tumba cuando Jesús resucitó. Incluso las cámaras de seguridad estaban muertas, las luces rojas parpadeantes permanecían apagadas, y las pantallas solo mostraban estática gris. Todo el sistema de la prisión parecía haber dejado de funcionar al mismo tiempo. Seguí avanzando, guiada por una intuición que no podía explicar. Cada puerta que debía cruzar se abría ante mí. Cerraduras electrónicas hacían clic y se desbloqueaban sin que las tocara. Pesadas puertas de acero se abrían suavemente, como si una mano invisible me preparara el camino. Recorrí 3 estaciones de guardia más, y cada vez era lo mismo. Guardias profundamente dormidos, cámaras apagadas, alarmas mudas. Los pasillos que normalmente bullían de actividad estaban en silencio absoluto. Y finalmente, llegué a la salida principal. Una enorme puerta de acero que requería código electrónico, escaneo biométrico y verificación de retina. Era imposible atravesarla sin autorización. Me quedé paralizada por un instante. «Confía en mí», susurró el Espíritu Santo en mi corazón. Sin pensarlo, levanté la mano hacia el panel de control. Un clic fuerte, el silbido de los pernos retrayéndose, y la puerta se abrió lentamente, revelando el mundo exterior que había pensado que jamás volvería a ver. Salí a la calle desierta de Riad antes del amanecer. El aire fresco del desierto llenó mis pulmones. Nunca había olido algo tan dulce después de semanas atrapada en aquel aire viciado. Las estrellas brillaban arriba, y me detuve un momento solo para contemplarlas y agradecer a Dios por aquel milagro imposible. No tenía dinero, no tenía teléfono, ni documentos de identidad. Estaba descalza, vestida con el uniforme gris de prisión, completamente expuesta en una ciudad donde era una fugitiva buscada. Según toda lógica humana, no tenía ninguna posibilidad de escapar. Pero Dios no estaba limitado por la lógica. Empecé a caminar, confiando solo en que Él me guiaría. No habían pasado ni 2 cuadras cuando un taxi apareció en la esquina, como si Dios mismo lo hubiera enviado. El conductor era un hombre mayor, con barba blanca y ojos amables que me miraron sin juicio. «¿Necesitas ayuda, hija?», preguntó en árabe. «Necesito llegar al aeropuerto internacional Rey Khalid», respondí, sin saber cómo pagaría ni de dónde salían las palabras. Asintió y me indicó que subiera. Durante los 40 minutos del viaje, no hizo preguntas. Conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana, viendo mi ciudad natal desaparecer lentamente. Al llegar al aeropuerto, intenté ofrecerle dinero. «No», dijo con firmeza. «Este viaje es un regalo de Alá». No sabía si era cristiano o musulmán, pero estaba claro. Dios lo había enviado. Crucé el vestíbulo del aeropuerto esperando que me detuvieran de inmediato. Mi foto debía aparecer en todos los sistemas de seguridad. Las alertas deberían haber sonado. Sin embargo, caminé entre la multitud sin que nadie me mirara 2 veces. En el mostrador de KLM, una joven agente me recibió con una sonrisa tranquila. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó. «Necesito un boleto a Ámsterdam», dije, sin tener idea de cómo pagaría. «¿Tiene pasaporte?». De alguna manera, supe exactamente dónde buscar. Metí la mano en el bolsillo de mi uniforme de prisión, un bolsillo que estaba seguro vacío, y saqué mi pasaporte real. No tenía idea de cómo había llegado allí. Lo había dejado en mi habitación del palacio meses atrás.
La agente lo escaneó y esperé que las alarmas sonaran, que la seguridad llegara corriendo. En cambio, sonrió. Hay un vuelo que sale en 90 minutos. ¿Primera clase o económica? Económica está bien, murmuré, todavía sin dinero para pagar. Tecleó en su computadora y luego dijo: interesante, aquí aparece un boleto de cortesía esperándola. Debe ser parte de algún programa especial de la aerolínea. Me entregó el pase de abordar, sin pago, sin preguntas. Pasé por seguridad, donde otro oficial escaneó mi pasaporte. Miró la pantalla, me miró a mí, y solo asintió, dejándome pasar. Ninguna alarma, ninguna detención. Era como si Dios mismo hubiera borrado mi nombre de todos los sistemas de seguridad del reino. En la puerta de embarque me senté temblando, apenas creyendo lo que estaba sucediendo. La gente me miraba con curiosidad, probablemente sorprendida por mi uniforme de prisión, pero nadie dijo nada. Cuando anunciaron el embarque, caminé hacia el avión, cada paso sintiéndose irreal. Me hundí en mi asiento junto a la ventana. Una azafata se acercó y me ofreció manta y almohada sin comentar nada sobre mi apariencia. Parece que ha tenido un día difícil, dijo con amabilidad. Descanse durante el vuelo. Mientras el avión se alejaba de la puerta y se dirigía a la pista, apoyé el rostro contra la ventana. Vi las luces de Riad, la ciudad donde había nacido y crecido, y un torrente de lágrimas recorrió mi rostro. No era tristeza, era gratitud abrumadora, la emoción contenida de semanas enteras explotando de golpe. El avión despegó, y pronto las luces de la ciudad se convirtieron en diminutos puntos bajo nosotros, hasta desaparecer bajo las nubes del amanecer. Déjame preguntarte, si alguien como yo pudo experimentar lo imposible, ¿crees que Dios aún hace milagros hoy? ¿Crees que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir puertas de prisión? ¿Que el mismo Jesús que resucitó puede liberar a una mujer condenada a muerte? Yo soy la prueba viviente de que lo hace. 12 horas después, cuando el avión aterrizó en Schiphol, Ámsterdam, caí de rodillas en suelo extranjero y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud pura, un torrente de emoción que había estado conteniendo durante todo el vuelo. Los pasajeros me rodeaban, caminando a mi lado, probablemente pensando que estaba teniendo algún tipo de crisis, y lo estaba, una crisis de agradecimiento. Estaba viva, estaba libre. Jesús había cumplido su promesa de la manera más milagrosa. Los oficiales de aduanas holandeses me detuvieron, lo cual era comprensible dado mi aspecto. Me llevaron a una sala de interrogación privada, donde un hombre y una mujer me hicieron preguntas básicas. Les conté mi historia, esperando que pensaran que estaba loca o que inventaba todo, pero la mujer, de unos 40 años, con ojos llenos de compasión, escuchó cada palabra con atención creciente. Cuando terminé, intercambió una mirada con su colega. Vamos a procesarla para asilo político, dijo suavemente, y la conectaremos con organizaciones que ayudan a refugiados cristianos perseguidos. Me dieron ropa nueva, un lugar temporal donde quedarme, y me pusieron en contacto con una iglesia cristiana local. Por primera vez en semanas me sentí segura. Por primera vez, estaba completamente libre, y sabía que cada paso había sido guiado por Dios mismo. Dentro de 24 horas me encontraba sentada en la oficina del pastor Henrik, de la iglesia cristiana New Life. Era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa cálida y una presencia tranquila que inmediatamente me hizo sentir segura. Después de escuchar toda mi historia, Leila dijo: «Lo que has experimentado no es menos que un milagro moderno. Dios te ha salvado para un propósito». Durante las semanas siguientes, la iglesia me proveyó de todo lo que necesitaba. Un pequeño apartamento, limpio y acogedor, donde podía vivir sola por primera vez en mi vida. Ropa, comida, artículos de primera necesidad, pero más importante aún, me dieron comunidad. Por primera vez entendí lo que significa ser parte de una familia espiritual auténtica. 3 meses después de mi escape milagroso, me paré en la piscina bautismal hasta la cintura. Era un domingo por la mañana, y más de 200 personas habían venido para presenciar mi bautismo. El pastor Henrik había pasado semanas preparándome, asegurándose de que comprendiera completamente el significado de este paso público de fe. «Leila», dijo con voz profunda y resonante que llenó el santuario, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees que murió por tus pecados y resucitó al tercer día? ¿Te comprometes a seguirle todos los días de tu vida? Mi voz sonó clara y firme, sin vacilación. Sí, lo acepto. Sí, creo. Sí, me comprometo. Entonces, en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo y en confesión pública de tu fe, te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Al sumergirme en el agua, algo profundo ocurrió dentro de mí. Era como si la vieja Leila, la mujer marcada por el miedo y el vacío, muriera en ese instante. Al emerger, jadeando y riendo entre lágrimas de pura alegría, sentí que había renacido como una nueva creación en Cristo. La congregación estalló en celebración. Cantaron himnos en holandés, inglés y algunos incluso en árabe para honrarme. Personas que nunca había conocido me abrazaron llorando conmigo, celebrando mi vida y dándome la bienvenida a la familia de Dios. Esta era una comunidad que me amaba, no por mi linaje ni por mi riqueza, sino simplemente porque yo era su hermana en Cristo. Si alguna vez te has sentido sin un lugar al que pertenecer, déjame decirte, en Cristo encuentras tu verdadero hogar. En Cristo encuentras tu verdadera familia. No tardé en inscribirme en la Universidad Bíblica, ansiosa por aprender todo lo que pudiera sobre mi nueva fe. Cada clase abría ventanas a la comprensión del carácter y el plan de Dios. La teología sistemática me ayudó a entender las doctrinas fundamentales del cristianismo. La historia de la Iglesia me mostró cómo Dios había obrado a través de los siglos. La exégesis bíblica me enseñó a estudiar las Escrituras en profundidad. Mis profesores se asombraban de mi hambre por aprender. Estudiaba hasta 18 horas al día, compensando 28 años de hambre espiritual. Leía todo lo que podía conseguir: comentarios bíblicos, teología, biografías de misioneros y mártires, historia de la Iglesia. Cada libro alimentaba mi alma de maneras que ningún alimento físico podría, pero la realidad de mi nueva vida era dolorosa. Estaba completamente separada de mi familia biológica. A través de contactos en Arabia Saudita, supe que mis padres habían celebrado oficialmente mi funeral. Habían puesto una lápida con mi nombre en el cementerio familiar, declarándome muerta. A mis hermanos se les prohibió mencionar mi nombre o reconocer que alguna vez había existido. Las amenazas llegaban regularmente: mensajes en redes sociales, correos electrónicos anónimos, llamadas telefónicas ocasionales, recordándome que los agentes sauditas eventualmente me encontrarían. Tuve que cambiar mi número de teléfono varias veces y ser muy cuidadosa sobre compartir mi ubicación en línea. Y sin embargo, en medio de la pérdida, descubrí algo hermoso. Cuando pierdes todo por Cristo, te das cuenta de que todo lo que pensabas que necesitabas, en realidad te estaba impidiendo experimentar la verdadera alegría. La soledad era real a veces. Por las noches, el dolor por mi familia perdida podía ser abrumador, pero la paz y el propósito que encontré en Jesús superaban infinitamente todo lo que había sacrificado. Dios comenzó a abrir puertas para un ministerio que nunca hubiera imaginado. Iglesias de toda Europa me invitaron a compartir mi testimonio. La primera vez que me paré frente a una congregación, estaba aterrorizada. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba, pero mientras hablaba, vi cómo los rostros se transformaban. Vi lágrimas en los ojos de personas que comprendían, por primera vez, el poder de Dios para salvar y liberar. Después de ese primer mensaje, muchas personas se acercaron a mí. Algunos eran musulmanes que habían estado cuestionando su fe en secreto y querían conocer más sobre Jesús. Otros eran cristianos cuya fe se había vuelto tibia, pero fueron reavivados al escuchar lo que Dios había hecho en mi vida. Me di cuenta de que mi historia tenía poder, no porque yo fuera especial, sino porque mostraba que Dios sigue activo, sigue salvando y sigue haciendo milagros hoy. Mi ministerio pronto se expandió más allá de contar mi testimonio. Comencé a trabajar con redes clandestinas que ayudan a cristianos perseguidos a escapar de países islámicos. Gracias a mi conocimiento de la cultura árabe, mis conexiones y mi comprensión de los sistemas del Medio Oriente, he ayudado personalmente a rescatar a 37 creyentes que enfrentaban prisión o incluso ejecución por su fe. Cada historia es única. Una joven iraní condenada a azotes por convertirse al cristianismo, un hombre pakistaní acusado de blasfemia y enfrentando la pena capital, una familia afgana cuyo hijo había renunciado al Islam, pero todas comparten el mismo final: la liberación milagrosa de Dios. Cada escape me recuerda que no fui salvada solo para mí, sino para ser instrumento en la salvación de otros. En 2024, Dios me bendijo con el matrimonio con Jacob, un misionero holandés que había pasado 15 años ministrando en el Medio Oriente y el norte de África. Nos conocimos en una conferencia sobre cristianos perseguidos, y nuestra conexión fue instantánea. Él entendía el precio de seguir a Cristo en territorio hostil. Había sido arrestado, deportado y enfrentado a amenazas constantes. Compartimos no solo nuestra fe,
sino también la pasión por llevar esperanza a los lugares más oscuros. Nuestra boda fue una celebración de la fidelidad de Dios. Creyentes de 23 países, de todas las razas, idiomas y culturas, se unieron para celebrar cómo Dios había unido a dos personas que lo habían entregado todo. No tuve a mi familia biológica allí, pero estaba rodeada de mi verdadera familia, la familia de Dios. Jacob y yo ahora viajamos juntos, compartiendo testimonios, capacitando líderes de iglesias subterráneas y apoyando a cristianos perseguidos. Nuestra vida no es fácil ni cómoda. Vivimos con mucho menos de lo que conocía en Arabia Saudita, pero cada día está lleno de propósito y significado que ningún dinero podría comprar. Hoy, donde quiera que estés escuchando mi testimonio, en tu casa, en tu automóvil, mientras trabajas o caminas, Jesús está llamando tu nombre. Puede que no te pida arriesgar la vida como a mí, pero sí te pide algo igualmente radical: entregarle todo. La pregunta que debes responder es simple, pero transformadora. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Vale tu zona de confort, tu reputación, tus relaciones, toda tu vida sin reservas? Cada aliento que tomo es un milagro que no merecía. Cada amanecer es un regalo de Dios que debería haberme sido negado. Debería haber sido ejecutada el 3 de octubre de 2022, pero Dios tenía otros planes. Y si estás escuchando mi historia hoy, es porque Dios también tiene planes para ti. Nunca subestimes el poder de nuestro Salvador. Si Dios puede liberar a una mujer saudita del corredor de la muerte, si puede abrir puertas de prisión con solo una palabra, si puede poner a guardias en un sueño sobrenatural y hacer que una fugitiva camine a través de sistemas de seguridad sin ser detectada, entonces Él puede manejar cualquier situación imposible que estés enfrentando hoy. Tal vez estés enfrentando persecución por tu fe. Tal vez tu familia te haya rechazado por seguir a Jesús. Tal vez estés luchando con una enfermedad terminal, una crisis financiera, un matrimonio roto o una adicción que parece invencible. Tal vez simplemente sientas ese vacío que yo sentía en mi jaula de oro, ese anhelo de algo más real y significativo. Deja que mi historia sea evidencia para ti. Jesús todavía está haciendo milagros. Jesús todavía está salvando. Jesús todavía está transformando vidas. Y tú podrías ser el próximo testimonio de su poder y amor. No importa cuán oscura sea tu noche, la mañana viene. No importa cuán cerrada aparezca la puerta, Dios puede abrirla. No importa cuán imposible parezca tu situación, nada es imposible para Él. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es tu día. No necesitas limpiar tu vida primero. No necesitas ser suficientemente bueno. Solo necesitas venir tal como eres, con todos tus pecados, todos tus fracasos, todo tu dolor, y decir: Jesús, te necesito. No puedo hacer esto solo. Sálvame. Y si ya eres cristiano, pero has estado viviendo una fe tibia, mediocre, comprometida, deja que mi historia te despierte. Dios no te salvó para que simplemente ocupes espacio. Te salvó para que vivas con valentía, compartas su amor sin miedo y dejes un impacto eterno en este mundo. Comparte este testimonio si alguna vez has sentido que no había salida de tu situación. Compártelo si conoces a alguien que está luchando con su fe. Compártelo para recordarle al mundo que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Padre Celestial, gracias por tu amor que trasciende toda comprensión. Gracias por Jesús, que dio su vida para que yo pudiera vivir. Úsame para tu gloria. Llévame donde quieras que vaya y ayúdame a vivir cada día como un testimonio de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.